Hola, mis queridos, bienvenidos a esta nueva entrega de Hablando con mis escritores, este nuevo segmento que saqué para mi canal de YouTube. Por supuesto, gracias a la colaboración de cada uno de mis escritores que decidieron apostar a esta pequeña experiencia que vamos a vivir. Son pocos minutos que voy a compartir con cada uno de ellos. Y hoy tengo nada más y nada menos que a María Virginia Torres, una venezolana que está fuera de Venezuela, como muchos otros, pero que ha vivido una experiencia muy, muy interesante y que además quiso transformar parte de esa experiencia en un hermoso libro que aún no ha salido, que está cocinándose a fuego lento, pero que ya dentro de poquito vamos a tener. Bienvenida, María Virginia. Bueno, quisiera que te presentes para nuestros escucha, para los que nos van a ver o a oír. Quién eres, qué estás haciendo, y después entonces vamos a conversar sobre tu libro. Claro, gracias Rosángela, muchas gracias por esta gran oportunidad. Como ya dijiste, mi nombre es María Virginia Torres, soy psicóloga clínica y family coach y me encanta trabajar con niños y familia. Es lo que estoy haciendo en el momento y los ayudo como en esos procesos que necesitan esos andamios para seguir con su vida familiar en armonía. Y a eso me dedico. Y nuestro libro trata sobre abuso sexual infantil, que es un tema al que le doy demasiada importancia, porque siento que hay que proteger la infancia. Los niños necesitamos cuidarlos y no maltratarlos. Entonces, por eso quería dar como una herramienta que proteja a los chiquitos. Excelente, sí, bueno, por supuesto, como he formado parte de esa construcción, no vamos a adelantar mucho sobre qué habla, sí vamos a decir el género, ¿ok? Es un libro de cuento infantil y está muy bien trabajado porque además María Virginia está junto con otra compañera que también va a ser entrevistada por acá, que elaboraron ese libro en conjunto y después va a ser acompañado por otra herramienta adicional que ya ellas están trabajando. Entonces, bueno, voy a hacerte la pregunta que le hago pues a cada uno de los escritores que han transitado por acá, y es, más que pensar en que cualquiera puede escribir un libro, ¿qué pensarías tú de que las personas que tienen una profesión como la tuya o que se desarrollan en tu área, ¿crees tú que deberían escribir un libro? Tengo de fondo a mi perrita que está como loca, así que sí se escucha. Tranquila, tranquila, no se escucha mucho. Rosángela, creo que sí. Es decir, profesionales que tenemos en el día a día la realidad de personas y nuestra propia realidad, por supuesto. El hecho de plasmar en cualquier género que decidamos hacer, puede ser una novela, puede ser una historia, puede ser un cuento, pero plasmar esas ideas va a hacer que eso pueda trascender. Entonces, para mí fue mágico poder plasmar en un libro y luego ver eso que soñé, verlo casi materializado, es un sueño. Entonces, muchas veces como profesionales podemos hablar o ejercer, pero que otras personas, sin necesidad de estar en nuestro mismo espacio físico o sin necesidad muchas veces de contactarnos para una consulta, pueda tener una herramienta, me parece que es grandioso. Claro, claro. Ahora bien, eso en relación a quien recibe la información que tú como profesional estás dando. Ahora, ¿qué opinas tú de otros profesionales como tú? ¿Tú consideras que esa experiencia que tiene un profesional le podría ayudar el escribir un libro, el tenerlo como una herramienta adicional de trabajo o para otras líneas de acción? Claro, por supuesto. Creo que todos, por lo menos yo, baso algunas de mi parte laboral e incluso investigaciones en libros que han escrito otros psicólogos. Y si esos libros no existieran, ¿cómo podría yo? Obviamente, en Internet hay muchísima información, ahorita tú te metes en Google, pero no toda esa información es confiable. En cambio, si tú tomas un libro y sabes que es un autor en el que confías, ¿sabes? Es una información que tú sabes que viene de buena fuente, que es científica, que es comprobable, que está basado, porque ahora que escribí el libro me di cuenta que no es escribir un libro y ya,
O sea, es una información que pasa por muchos profesionales, por muchos especialistas y por eso es confiable. Así es. Entonces, creo que todo el que tenga la oportunidad y la motivación de escribir un libro no se puede quedar con esa idea, tiene que ejecutarlo. Excelente. Bueno, como yo no soy periodista, yo tengo mi guía por aquí para hacer las preguntas. Claro, ¿no? claro. Entonces, ok, quisiera entonces seguir preguntando, por un lado, ¿cuánto tiempo estuviste pensando en escribir este libro? Fue poco tiempo, gracias a Dios, porque fue aproximadamente como un mes que yo tenía esa idea, ¿qué puedo hacer para dejar un aporte? Y gracias a ¿Un Dios, porque mes? sí, fue gracias a Dios porque fue Dios quien me lo presentó. Me encontré con la información de una amiga, que también seguro la vas a entrevistar, con Luis Sandra, que estaba haciendo un libro. Ajá. Y yo estaba con la idea dónde buscar, dónde qué hacer, y ella estaba haciendo un libro y dije, esto es. Le dije, ¿con quién lo estás haciendo y cómo te está yendo? Excelente, aquí está el contacto. Y ya. Casualmente estaba trabajando. Sí. Voy a decirte que eres el que has batido el récord. ¿Viste? Sí, sí, porque más o menos el promedio de que se macera ese deseo de escribir un libro está alrededor de entre los 5 y los 7 años. Ay, Dios. Las personas Entonces, ¿qué pasó? han batido un récord. Claro. Claro, quizás es Rosángela, porque ya yo venía trabajando con una idea de dejar un aporte. No había pensado en un libro, pero decía, quiero dejar un aporte. ¿Qué es? ¿Un taller? ¿Qué puedo hacer para ayudar a los niños? Y casualmente yo venía con esa idea, quiero hacer un cuento y me reúno con esta amiga que tiene la misma idea, hicimos como un clic. Y ella me dijo, tengo mucho tiempo pensando en eso, hagámoslo. Casualmente se presentó tu contacto, te llamamos y dijimos, hay que hacerlo. Bueno, así es, no hay casualidades, dicen que son Sí. causalidades. Exacto. Ok, entonces, bueno, nada, está dentro de los récords de mi programa. Qué bueno, qué bueno. Ya respondiste la otra pregunta, que era ¿qué te hizo decidir escribirlo? Evidentemente, es dejar ese legado y eso que querías hacer algo adicional a lo que estabas haciendo diariamente, ¿no? Ahora, quisiera preguntarte algo que sí está dirigido a todas aquellas personas que están pensando, que quieren escribir y que quizás tienen trabas por una u otra razón, ¿no? ¿Cuáles fueron algunas de las herramientas que usaste para cumplir con tu proceso de escritura? Que tú digas, mira, Rosángela, yo hice esto todos los días o hacía esto una vez a la semana, usaba papelitos, no sé, por lo menos unas 3 herramientas que tú le puedas regalar a quien en este momento quiera sentarse a escribir un libro. Claro. Creo que la base es constancia y disciplina. Hubo momentos en los que me sentí abrumada, porque se ve sencillo, pero no lo es. Es de mucha dedicación, de mucho escribir, limpiar, acomodar, y me sentí abrumada. ¿Qué era lo que yo hacía? Era que dedicaba un día. Yo decía, los domingos yo me voy a sentar a trabajar en el libro. Y había momentos en los que no podía coincidir con mi compañera, pero yo adelantaba un poquito y podíamos ponernos de acuerdo. Pero tener un día fijo, porque hubo un momento en el que no tenía tiempo. Entonces sentía que se me atrasaban las cosas y decía, no, los domingos es para el libro. Lo demás quedaba de lado, los domingos para el libro. Y trataba de que si me enviaban una corrección, un día, por ejemplo, un día lunes que faltaba mucho para llegar el domingo, la hacía. Es decir, dejaba de lado lo que tiene que hacer, vamos a hacerlo. Porque Exacto. si uno espera que pase el tiempo, obviamente pierdes más como la noción de las ideas y todo se va a atrasar. Entonces me enviaban un correo y me sentaba, no importa si eran las 10 de la noche, y adelantaba lo que tenía que adelantar. Y un tercer consejo es hacerlo con el corazón. Yo siento que lo hice obviamente con conocimientos profesionales, pero lo hice con ese deseo de apoyar a los chiquitos. Y muchas veces escribí ideas sin pensarlas mucho y las enviaba a quien tenía mayor capacidad de organizar las ideas y era increíble el resultado. O sea, yo lo veía y decía, wow.
Eso era lo que quería decir. Entonces, de verdad que fue increíble. Excelente. Es decir, estas tres herramientas serían, uno, dedicarle un día, en tu caso, específico a la escritura, una parte de ese día o el día completo. Dos, responder de forma inmediata, aunque sea para ti, las acotaciones del tutor con el que estabas trabajando el libro. Y tercero, hacer el trabajo con el corazón, es decir, Sí. inyectarle toda la pasión al proyecto. Entonces, esas tres herramientas son fundamentales para cualquier escritor. Excelente, excelente. Gracias, Rosángel. Bueno, entonces ahorita ya, bueno, vamos muy bien con la parte, hay una parte de la entrevista que yo le llamo responde rápido, ¿no? Y ese responde rápido, la idea es no pensarlo mucho para que sea efectivamente lo primero que te viene a la cabeza cuando te hago la pregunta, ¿no? La primera es, ¿qué parte del libro te resultó más fácil de lograr? ¿Y por qué? O sea, que lo hiciste más rápido, que tú digas, mira, esta parte la hice muy rápido y fue por esto. Creo que fue el inicio porque ya tenía muy en mente quiénes iban a ser los personajes. Entonces, presentar los personajes y la historia principal fue como muy sencillo. Ok, perfecto. ¿Y qué parte te tomó más tiempo que tú digas, wow, esto de verdad fue difícil para mí o se me complicó? Bueno, no puedo decir mucho del libro, pero No. siento que fue la parte como de la situación familiar. ¿Cómo resolvemos esto? Eso siento que fue la parte que me costó como darle un engranaje acorde para los niños. Porque si estamos hablando de adultos quizás fluya mucho más, pero ¿cómo hago que esta situación la entiendan los niños? Esa fue la parte que más nos costó organizar, acomodar y escoger las palabras. Uh-huh. Es interesante porque, por supuesto, el libro es un libro de cuentos y como nosotros somos adultos, tendemos a meterle al cuento mucha didáctica. Y nuestra acompañante como tutora, que es Alicia, hacía mucho énfasis. No estamos educando, estamos enseñando a los niños a través de la diversión. Entonces, Sí, sí. era parte de lo difícil de esa parte del cuento, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué le recomendarías a un profesional muy ocupado que quiera sentarse a escribir su libro? Ya sea de cuentos, sea de no ficción, o una herramienta de trabajo que quiera utilizar posteriormente. ¿Qué le recomendarías tú en este momento después de tu experiencia? Que vale la pena intentarlo y que siempre hay tiempo, porque así pensábamos nosotras. Decíamos, no podemos porque no tenemos el espacio, y sí se puede. Es decir, solo hace falta planificar y dedicar mediodía. Tampoco es una elaboración demasiado extensa, porque las tutoras te ayudan muchísimo. Ellas van sacando la información que necesitas organizar y tú solo tienes que decir, mira, ok, vamos a cambiar acá. Entonces sí se puede. Cuando vemos el resultado final decimos, vale la pena. Cada uno de los esfuerzos y de quizás las horitas de sueño que perdiste, con ese resultado lo hice todo. Si realmente lo deseas. Claro. Fíjate que dentro del programa de escritura, una de las cosas que yo recomiendo a los escritores es que trabajen 1 hora al día, ¿bien? Que escriban 1 hora al día o que escriban 1000 palabras. Por supuesto que esto no está casado con el cuento infantil, porque el desarrollo de un cuento infantil es una estrategia totalmente distinta, porque de hecho un cuento infantil puede tener 1000 palabras. Sí. Incluso 2000 palabras. Y en el caso de los libros de no ficción, que son los que yo hago mentoría de forma directa, 1000 palabras son un día de trabajo, porque los libros llegan a tener 25.000, 30.000 y 40.000 palabras, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es la unión de lo que tú comentaste al principio de la entrevista, dedicarle un tiempo específico, meterlo en agenda, como se meten en agenda el resto de las cosas que nosotros hacemos. El trabajo, la merienda, el compartir con algún amigo, el ir al médico, bueno, en la parte de la escritura, es decir, bueno, esto forma parte de mi vida durante tanto tiempo y efectivamente eso da sus frutos que en poco tiempo vamos a tener el caso del Así. libro. Ahora,
¿Con cuáles emociones dirías tú que te conectaste a lo largo de la construcción del libro? ¿Qué emociones viviste a lo largo del libro, de la construcción? Al principio mucha alegría y esperanza, hubo momentos en los que sentí frustración y como, ¿sabes? Como lo que sentimos cuando no entendemos algo, una cosa muy bien y tenemos que leerla varias veces, así como, ¡ah! ¡Qué enredo! Pero luego fluye y después calma, tranquilidad y ahora felicidad. O sea, ahora lo que siento es alegría de poder verlo, de poder tenerlo en las manitas. Pero qué interesante, ¿no? Qué interesante la ruta, Sí, porque eso es parte de lo que uno vive en casi todos los ciclos de cualquier cosa que uno hace. Es decir, exactamente. es un proceso de enamoramiento, un proceso de reflexión, a veces de frustraciones, te vuelves y te reenamoras de lo que estás haciendo, te alegra, te asustas porque en algún momento hay momentos en que uno dice, oye, ¿será que esto que estoy haciendo estará bien? Voy por buen camino. Sí, Qué interesante. Fíjate tú la ruta que te va a servir también incluso cuando presentes el libro, ¿no? Porque eso claro. es de la conexión que hacemos con las personas. Ahora, fíjate tú, una de las cosas que, por supuesto, mi trabajo es ser tutora de escritores en estos últimos años. ¿Por qué tú le recomendarías a alguien que está escribiendo o que quiere escribir un libro que lo haga con un tutor? O sea, a partir de tu experiencia, ¿por qué lo recomendarías? Wow, Rosángela, el tutor y un tutor como tú, que tienes el equipo, es la brújula. Cuando nosotros decidimos escribir un libro, nos sentimos perdidas, porque nunca Mm, habíamos escrito artículos, pero nunca habíamos escrito un libro, ni sabíamos cómo iniciar. Pensamos primero en buscar quién hiciera los gráficos, entonces, y nos sentimos obviamente perdidas porque no, además no sabes si son personas confiables. En cambio, cuando te encuentras con un equipo de profesionales que tú conversas y tú dices, estos son, no hay más nada que hablar, es lo que te va a permitir que ese sueño se haga realidad. Si no, podría hacerse muy complicado. O sea, ahora que yo entiendo cómo es todo el proceso, si no buscas un equipo de personas especializadas que te orienten, que te enseñen cómo es todo el proceso, difícilmente puedes lograrlo. Sí, bueno, muchísimas gracias de verdad por ese aporte, porque tocaste dos líneas, ¿no? Por un lado, la parte de la tutoría en lo que tiene que ver con la escritura de manera directa, en el caso de ustedes del cuento, pero por otro lado, el acompañamiento para que ese manuscrito que ustedes crearon se convierta finalmente en un libro, porque cuando nosotros escribimos como escritores, lo que estamos escribiendo no es el libro que finalmente llega a la mano de los futuros lectores. Lo que llega a esa mano pasa por una cantidad de profesionales que requieren de mucho cuidado, de lectura, de orientaciones. Está el lector cero, el corrector ortotipográfico y de estilo, el diseñador de la portada y la contraportada, el maquetador, el ilustrador, cuando de un libro de cuentos se refiere, el team de bestseller y el coordinador de todo este proceso, ¿no? Entonces, por supuesto, en esta época de lo que es la autopublicación, que en los últimos años ha crecido, en los últimos 5 años ha crecido casi 300% el Wow. factor de autopublicación. Es decir, hay muchas facilidades para que cualquier persona publique su propio libro, pero no es lo mismo publicar un libro uno mismo por tutoriales que ha visto que poner ese libro en manos de gente que sabe para que sea hermoso, que además todo ese trabajo que tú como escritora, que yo como escritora hice, llegue de una manera amigable, empática, pero además hermosa a las manos de quienes van a tenerlo, ¿no? Gracias por permitirme hablar un poco de eso, porque eso tiene que ver con la otra parte del proceso, que es Libros Animarte, que es todos estos profesionales independientes que los acompañan a ustedes a que ese libro sea finalmente una realidad, ¿no? Bueno, ya estamos llegando al final de esta breve pero sustanciosa entrevista y quería preguntarte si tenías alguna anécdota que tú digas que fue interesante, más allá de lo que viste como escritora, que te haya ocurrido durante la construcción del libro como tal, cuando lo escribiste o en este proceso que estás teniendo
de la ruta de acompañamiento editorial, pues. Si tienes alguna anécdota que te gustaría compartir, Claro. de estas cosas que pasan escribiendo y publicando. Mira, Rosángela, creo que, o sea, muchas. Siento que he aprendido muchísimo y que la anécdota así como que más recuerdo es cuando vi la primera imagen de la protagonista del libro. Fue así como o sea, obviamente tú la imaginas, tú tienes una imagen en la cabeza, pero cuando tú ves la foto y tú dices, esto es lo que soñé. O sea, fue así como sí se puede. Yo decía, es increíble que una persona al otro lado del mundo, que tú le das una descripción gráfica de más o menos lo que quieras, pueda plasmar las ideas que están en tu cabeza. Eso me pareció increíble. Me pareció un trabajo hermosísimo. Eso sí, fue una de las anécdotas que yo dije que más me emocionó. Y mientras más veía, obviamente más me emocionaba. Qué emoción, fíjate que que no lo sabía, porque tienes razón, yo no lo había pensado, pero qué complicado es para un ilustrador meterse en la mente del escritor, Sí. o en este caso de las escritoras, porque no eras tú nada más, Sí. y lograr plasmar que la protagonista sea la persona que ustedes habían pensado. Qué hermoso eso y qué hermoso para Verónica, que es la que desarrolló todo este proceso de ilustración, porque de verdad que uno debe rendirle honor a estas personas que son capaces de captar de manera tan fantástica lo que nosotros sentimos y pensamos y ponerlo en el papel, ¿no? Bueno, María Virginia, no sé si quieres decir algo más. Por mi parte, quiero decirles que para mí ha sido un verdadero honor tener a María Virginia acá, porque es una persona bastante ocupada y que me haya regalado estos minutos, para mí es muy, 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 muy grato. Pues dejo las pantallas de mi canal para que te despidas, María Virginia. Muchísimas gracias y prontito vamos a estar celebrando ese libro que va a salir a la palestra pública. Así es, amén, si Dios quiere, muy pronto. Rosángela, gracias por esta gran oportunidad. Obviamente siempre te estaré agradecida porque fuiste nuestra lucecita en el camino para dejar este gran aporte que yo sé que va a ser valiosísimo para muchas personas, que es un tema difícil de manejar, que es un tema que muchas veces no queremos ni conversar, pero que es una realidad. Y poder hacerlo realidad tan lindo, a mí me ha encantado. Y todo es gracias a ti. Porque has sido profesional, pero has sido humana también. Y eso lo necesitamos. O sea, nosotros los venezolanos necesitamos ir por el mundo para encontrar gente humana, encontrar gente de nosotros. Entonces, tú fuiste esa persona que nos ayudó en el camino. Entonces, agradecida siempre, y todas las personas que puedan ver este video y en algún momento se les ha ocurrido que pueden dejar un aporte que otro puede usar, háganlo. Anímense, inténtenlo y se logra. O sea, no solo intentarlo a ver qué pasa. Si lo intentas, lo vas a lograr. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, creo que no hay nada más que decir. Bueno, fue otra entrega de Hablando con mis escritores. Y bueno, quédense por allí porque muy pronto vamos a seguir conversando con ellos. Gracias, María Virginia. Gracias, hasta luego.